¿Cuál es el título de la serie que hoy vamos a culminar? La serie es En Espíritu y Verdad. Entonces, ha sido realmente una serie bastante apasionante, bastante desafiante. Creo que ha abierto mucho nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nos ha desafiado en gran manera. Y bueno, con el mensaje de hoy, la verdad es que el Señor ha venido hablando mucho a mi corazón y debo decir que es un tema demasiado importante, no porque yo lo voy a compartir, sino como todos los temas que hemos visto, pero este tiene un tinte especial, un tinte particular. Este tiene sangre. Y para poder transmitírselo a ustedes, hubo mucha sangre derramada para llegar a esta mañana a compartir esto. Por eso es tan importante, por eso es tan sensible, y quisiera poder transmitir ese mensaje y esa sensibilidad, no solo para tocar emociones y que se quede ahí, sino para que el Espíritu Santo realmente conmueva nuestro corazón. Así que, ¿qué les parece si oramos para que el Señor nos guíe en este tiempo? Querido Dios que estás en los cielos, siempre sea santo tu nombre, Dios. Te agradecemos tanto porque tú has sido fiel con nosotros y te has mantenido ahí cerca de nuestro corazón. Queremos pedirte esta mañana en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra revelada en las Escrituras. Quiero pedirte, Señor, que uses mis labios, mi cuerpo, mis manos, mi mente, Señor, como un instrumento útil, Señor, en tu presencia, para transmitir el mensaje que tú quieres que escuchemos, Señor, no solo la iglesia, sino yo también, Dios. Quiero pedirte, Señor, que de diversas maneras tú uses esta palabra esta mañana para hablar a nuestra vida, para desafiar nuestros corazones, para poner cuestionamiento a las cosas que hemos estado haciendo hasta el día de hoy y para perfeccionarnos y santificarnos como hemos visto que hace tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate esta mañana, Dios, a través de esta predicación. Amén. Entonces, quisiera que podamos empezar con una muy breve introducción. Y es que a lo largo de esta serie En Espíritu y en Verdad hemos aprendido ¿qué cosa? Cómo ser verdaderos adoradores, que son en espíritu y que son en verdad. Entonces, una de esas partes fundamentales para adorar a Dios en espíritu y en verdad son las Sagradas Escrituras. Así que el día de hoy quiero dejar bien sentado como base que una correcta adoración a Dios está sí o sí centrada en la eterna palabra de Dios. Nosotros no podemos nunca adorar al Dios verdadero como se debe si no estamos centrados en la eterna palabra de Dios. Sencillo. Entonces, quisiera que pudiéramos hoy analizar con detenimiento el hecho de que siendo la palabra de Dios la base fundamental para que todo verdadero creyente adore al Dios verdadero, esta, es decir, la palabra de Dios, haya sido y actualmente siga siendo brutalmente atacada a lo largo de las generaciones. Y con ello, no solo es que la palabra ha sido atacada, sino que sus portavoces, sus mensajeros, han sido brutalmente perseguidos, atacados e incluso asesinados. ¿Sí? Entonces, la pregunta que viene ahora es, si solo es la palabra de Dios, ¿por qué habría de ser atacada? ¿Por qué? Si solo es la palabra de Dios, ¿no? A veces nos quedamos, pero solo es la palabra de Dios. ¿Por qué ese ímpetu, esa ferocidad, esa brutalidad para atacar fuertemente, no solamente un año, 2 años, generaciones, la palabra de Dios? Y lo vamos a ver. ¿No será acaso que esta palabra de Dios es mucho más ofensiva, impactante, extraordinaria, digna de ser mirada cautelosamente, que las personas, las instituciones que la atacaron y la persiguieron estaban conscientes del poder que tenía, pero a veces nosotros ni siquiera lo sospechamos? Entonces, vamos a ver el primer punto que se llama bajo ataque.
Y en este primer punto yo quisiera traerles a la memoria o que puedan conocer algunos personajes tanto de las Escrituras como de la historia bíblica que por el simple hecho de compartir la palabra de Dios fueron atacados, o el sencillo hecho y realidad de cómo la directa palabra de Dios fue atacada. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, y es Adán y Eva en el huerto de Edén. Muchos saben esa historia, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Dios había dado una orden a Adán y Eva y les había dicho: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol que se encuentra, ¿en dónde? En el centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese ustedes no comerán, porque apenas ustedes coman del fruto de ese árbol, morirán inmediatamente. Entonces se desarrolla un día la escena que Eva estaba por ahí en el huerto y aparece una serpiente. Y hemos aprendido a lo largo de la historia que esta serpiente antigua es Satanás. Entonces se desarrolla una conversación, y es interesante el versículo 3 y 4, donde Dios dijo, Eva replica en Génesis 3, dice: Dios dijo que no debemos comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacemos moriremos. E inmediatamente la respuesta de la serpiente, ¿cuál creen que fue? No morirán. Dios sabe que apenas coman del fruto de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Entonces vemos en este primer ejemplo un ataque directo a través de la figura de una serpiente, Satanás atacando directamente lo que Dios había dicho, tan descaradamente. Dios dijo, vas a morir, pero él dice, no, no vas a morir. Es diferente a lo que Dios te dijo. Entonces vamos viendo desde el principio de la humanidad, de la historia, cómo la palabra que Dios ha dicho, que así tiene que ser, que esto va a suceder, hay personajes a lo largo de las generaciones que dicen, no, eso no es así. Y comienzan a atacarla y a decir lo contrario. Otro ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan? Entonces hay muchas historias del pueblo en el desierto, pero una en particular es cuando Moisés se va a la presencia de Dios mucho tiempo y el pueblo se comienza a desesperar. Entonces dice, ¿y este Moisés qué le habrá pasado? ¿Se habrá muerto? Y el que estaba a cargo del pueblo era Aarón. Y les dice, ¿sabe qué, Aarón? Constrúyenos un becerro para nosotros poder adorarle. Entonces Aarón dice, tráiganme todas las joyas, todo el oro que tengan, lo funde y crea un becerro de oro. Y el pueblo comienza a hacer celebración y comienza a adorar a ese ídolo y a decir, eso está en Éxodo 32, del 1 al 8. Dios, como todo lo sabe, le dice a Moisés, baja ya de la montaña porque tu pueblo se ha corrompido. Versículo 8. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vinieran. Y estaban adorando ese becerro, y ¿saben lo que decían? Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Fue ese becerro? ¿Cualquier otro ídolo? ¿Incluso Moisés? Fue el Dios verdadero. Pero a través de esa ilustración y ese acto, ellos adoran a un Dios. Pero previamente en Éxodo 20, Dios había dicho, ¿sabes qué? Los 10 mandamientos, los primeros 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuevamente, con un acto, comienzan a atacar el mandato de Dios. Dios dice, no quiero otros dioses delante de mí. No te hagas imagen, no te hagas ídolo. No veneres otra cosa que no sea el Dios verdadero, dice el Señor. Pero ellos levantan un becerro y lo adoran. El propio pueblo de Dios, 12 capítulos más adelante, ¿no? Ahora vemos otro personaje, el profeta Elías en Primera de Reyes 19, del 9 al 10. Muchos conocemos al profeta Elías, ¿verdad? Un profeta de fuego, de poder, de autoridad, con pasión hacia lo que Dios le había encomendado. Entonces, en esta porción que les quiero compartir, vemos a un Elías que luego de toda una hazaña poderosa por la mano de Dios, donde hace caer fuego y derrota a 400 profetas, falsos profetas de Baal, que el pueblo estaba adorando y todo, es amenazado por Jezabel, la esposa del rey, y él huye
temiendo por su vida. Y en esta porción bíblica, el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba escondido, muerto de miedo. Y Elías le responde, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. ¿Y qué dice Elías? Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces, ¿por qué habrían de perseguir a muerte a Elías, el gran profeta de Dios? ¿Porque la gente era loca? Sencillamente porque Elías fue fiel en su labor como vocero del mensaje de Dios. Elías no tuvo miedo de confrontar al rey, a su esposa y a las autoridades del pueblo y decirles que ustedes se han corrompido de lo que Dios ha dicho y están adorando a dioses falsos. Están siguiendo a profetas de Baal y eso no es lo que Dios ha dicho. Y Elías desafía la autoridad de esos profetas confiando en el poder de Dios y Dios lo respalda. Por eso lo querían matar a Elías. No fue porque él hizo algo malo y se lo ganó, fue porque él fue fiel en comunicar el mensaje de Dios y fue atacado. Otro profeta que vemos que fue atacado fue Jeremías. Un relato que podemos leer está en Jeremías 18, del 1 al 23. Muchos recordarán ese relato o esa historia del alfarero y el barro. Y es un relato donde Dios está llamando la atención de su pueblo a que se vuelva a Él. Porque Dios puede hacer con su pueblo una nueva vasija. ¿Pero qué responde el pueblo en versículo 11, capítulo 18? Perdón, versículo 12. El pueblo respondió, no gastes saliva, Jeremías. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Y más adelante vemos una conversación de Jeremías con Dios porque comienza a temer por su vida. El versículo 18 dice el pueblo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. La historia nos enseña que Jeremías estuvo en tremendo aprieto por su vida, que tuvo que huir a tierra de Egipto para poder salvarse, porque incluso en el complot para matar a Jeremías estaba metida su familia. Y tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir? ¿Por qué lo querían matar? Porque él no se cayó ante el mensaje que Dios le había dado. Porque a pesar de que nunca lo escucharon, él siguió predicando el mensaje que Dios le dio. Y eso hizo que se ganara el desprecio del pueblo y que atentaran contra él a matarlo. Y así todos los profetas que nosotros vemos en la Biblia. Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista. Mateo 14 del 1 al 11. ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista viene a preparar el camino para la venida de Jesús, el Salvador, el Mesías. Y vemos que Juan el Bautista era un hombre con autoridad. Era un hombre que no le temblaba la boca para decir, ustedes son una manada de víboras, no crean que van a escapar de la ira de Dios. Deben arrepentirse de sus pecados. Y él no tenía miedo de confrontar con la verdad de Dios, con la ley de Dios, al propio rey. Y lo que pasa es que el rey en ese tiempo estaba en una relación ilícita con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista lo confrontaba constantemente en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo 14 y le decía, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Versículo 5, Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda Judea creía que él era un profeta de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Aprovechando una fiesta en el reinado, el rey Herodes se ve muy complacido por el baile de la hija de Herodías, que era la mujer con quien él andaba, y le promete darle lo que ella quiera. Y ella, siendo presionada por su madre, le pide la cabeza de Juan. Y el rey no puede negarse ante la petición y encarcelan a Juan y lo decapitan en la cárcel. Y así muere Juan.
¿Por qué muere Juan? ¿Porque hizo algo malo? ¿Porque violó a mucha gente? No. Juan dio su vida y derramó su sangre en esa cárcel solo. ¿Por qué? Sencillamente porque se mantuvo fiel a predicar el mensaje que Dios le había encomendado. Y no tuvo miedo a desafiar al rey de su nación y decirle: lo que estás haciendo es en contra de la ley de Dios, arrepiéntete. Eso no se llama juzgar, eso no se llama criticar, eso no se llama condenar, eso se llama decir la verdad y darle a la persona lo que necesita escuchar. Y por eso Juan muere en esa cárcel. Y vemos cómo avanza la historia y vemos a Jesús. Y usted dirá: pero Jesús tuvo que morir, ¿no? Incluso Isaías 53:10, que dice que al Padre le había placido quebrantar a su Hijo a causa, como una ofrenda por el pecado. Pero cuando nosotros leemos el relato de Jesús ante el juicio con Pilato, eso está en Juan 18, del 28 al 40, Jesús dice algo muy importante en el versículo 37. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres un rey? Y Jesús dice: tú dices que yo soy un rey. Y dice: en realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que le digo es cierto. Entonces sí, Jesús vino prometido como una ofrenda por el pecado, pero vemos aquí que se otorgó, o él se ganó tremendo rechazo y desprecio del pueblo, de las autoridades judías de su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba el mensaje que Dios le había dado del reino del cielo y el pueblo no quería escuchar. Sabemos que hay profecías, sabemos todo y no queremos menospreciar eso en este momento, pero Jesús se gana todo el desprecio del pueblo por las palabras que él decía acerca de sí mismo y acerca del reino del cielo, hasta el punto que llega a la muerte siendo crucificado. Y la historia no queda ahí, porque luego vienen los apóstoles y la iglesia primitiva y vemos al primer mártir, Esteban, ¿verdad? Eso está en Hechos 7. Y lo interesante aquí en el discurso de Esteban es que en el versículo 51, él dice acerca del pueblo lo siguiente: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Versículo 52 dice: mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. No existía ni uno solo. Versículo 53: deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces lo que Esteban está diciendo aquí en medio de todo su discurso, porque es muy bueno, él le está apuntando al corazón de ellos y les dice: ustedes se han negado a escuchar la verdad. Ustedes odian la verdad a pesar de que Dios mismo se la envió. Han matado a cada uno de los profetas que Dios levantó para que conozcan la verdad. Y lo mismo pasó con Esteban en este punto. Luego de este discurso, el pueblo se cerró tanto y se enfureció que dice que ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Y así murió Esteban. ¿Por qué murió Esteban? Porque se levantó a confrontar a su pueblo con la verdad y no se cayó. Sabía lo que tenía que hacer. Por la palabra de Dios derramó su sangre. Y luego vemos a un personaje, he puesto aquí solo 3 más, John Wycliffe, en 1427. Me encanta lo que está ahí escrito. Dice: la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Eso está en un artículo de la BBC. Y aquí abajo me encanta lo que dice: no parece una ocupación muy peligrosa. Lo que John Wycliffe está haciendo es solo traducir la Biblia del latín al inglés. Inofensivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que dice que en 1427 este papa ordena algo. Ordena que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río. ¿Por qué? Wycliffe había estado muerto por 40 años, o sea, ya no estaba vivo.
pero la furia que causó su ofensa seguía viva. ¿Cuál era la idea de John Wycliffe? Es que cada cristiano debía tener acceso a las Escrituras, ya que las traducciones en latín solo estaban disponibles en ese momento. Entonces, en ese momento, la Iglesia Católica Apostólica Romana estaba al control del tema de la Biblia y habían hasta ese punto logrado tener una traducción al latín. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, hubieron algunas traducciones, incluso del Antiguo Testamento al griego, que es la Septuaginta, y de ahí hubo una traducción al latín, y era como una lengua muy exclusiva que solo lo usaba el clero, es decir, la gente que se encargaba del oficio religioso dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué significaba eso? Que solo ellos podían ver la Biblia, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, pero el pueblo no tenía ni idea de lo que la palabra de Dios decía. Entonces, Dios despierta corazones de muchos personajes, no solo John Wycliffe, sino muchos personajes, donde ellos dicen, no, el pueblo también debería tener la palabra de Dios en su lengua materna, debería llegar. Y se levanta un John Wycliffe, hace una revolución y comienza a traducir la Biblia al inglés. Luego aparece William Tyndale. Hasta ese momento la traducción que había logrado Wycliffe estaba totalmente prohibida. Y de hecho, algo que me llama la atención es que las copias de los manuscritos sí estaban disponibles, pero en el mercado negro. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué nosotros encontramos hoy en día en el mercado negro? Otras cosas, porque la Biblia la tenemos hasta regalada, pero en ese tiempo, 1400, 1500, la Biblia estaba escondida y tenías que conseguirla carísima y muy difícilmente y arriesgando tu vida que te maten al ver que tengas una Biblia en tu lengua, porque estaba prohibido que el pueblo tenga la Biblia en su lengua. Entonces, lamentablemente, William, él continúa y hace una revisión de la Biblia, de la traducción al inglés, pero es traicionado. En 1535, en 1536 fue acusado de herejía y luego fue quemado en la hoguera unas semanas después. ¿Por qué él muere de esta manera? Por el sencillo hecho de amar tanto a Dios y su palabra y a la gente que está dispuesto a huir, a esconderse, a invertir dinero, a moverse de un lado a otro para que esa gente tenga la palabra de Dios en una lengua que puedan comprender y transforme su corazón. Y el último ejemplo que tengo aquí es Casiodoro de Reina. De hecho, se dice que Casiodoro de Reina también pasó persecución, fue acusado de muchas cosas malas, porque él empezó a hacer una traducción de la Biblia al español. Eso fue más o menos en 1563-64. Y el 24 de junio de 1569, él culmina la traducción, la primera traducción completa de la Biblia al español, llamada la Biblia del Oso. Esa es la primera traducción completa al español. Casiodoro de Reina tuvo que huir, vagar por 3 años en diferentes ciudades, ir a juicios, tratar de que no lo maten y cosas así, para que ahora nosotros tengamos nuestra versión al español. Ha pasado por muchas revisiones, luego se junta Cipriano de Valera y otros personajes más, pero ellos tuvieron que pasarla muy duro, muy feo, morir, derramar su sangre para que uno tenga esto aquí. Entonces, cada uno de estos personajes, al ser atacados por el simple hecho de ser fieles voceros a la palabra de Dios, demuestran algo muy importante. Que este ataque no solo ha sido a personas, ha sido un ataque directo a la palabra de Dios. Y algo que quiero más enfatizar en este primer punto bajo ataque es que no solo el anunciar la palabra de Dios por medio de los profetas, por medio de Jesús, por medio de los apóstoles, no solo el traducir la Biblia ha sido el único motivo de ataque, sino que el proceso de distribuir la Biblia, la palabra de Dios, ha sido un desafío muy fuerte
donde muchos cristianos han tenido que perder su vida en el proceso, con tal de llegar a distribuir porciones del Nuevo Testamento, Biblias completas, en lugares donde el acceso al cristianismo y a la palabra de Dios es totalmente prohibido. Y hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, ustedes lo pueden buscar en internet. Y hay la historia de John, que es un nombre ahí, un seudónimo, donde dice que él un día, y aquí viene el tema del contrabando de Biblias. Cuando uno piensa en la palabra contrabando, ¿qué se le viene a la mente? Algo ilícito, algo feo, algo malo, algo escondido. Pues bueno, lamentablemente en muchos lugares hoy en día de nuestro mundo, especialmente por Medio Oriente, se tiene que hacer esto, contrabandear Biblias, llevarlas escondidas, porque si te descubren que tú tienes una Biblia en el bolsillo o que llevas un montón de Biblias a regalarle a otros, primero te agarran, te quitan las Biblias, te las botan, te llevan a juicio, te meten en prisión y Dios quiera que no te maten. Entonces, en el caso de nuestro personaje de Puertas Abiertas, él llevaba en su maleta algunas Biblias, pero envueltas en regalos. Entonces lo detienen en el aeropuerto y lo retienen, porque no podía pasar las Biblias. Dice, ¿qué es esto? Dice, son regalos para las personas que me vayan a tratar bien aquí en el país que estoy visitando. Era un país en Medio Oriente. Entonces lo retienen, pero Dios usa esa oportunidad, y me gustó mucho este testimonio, porque en medio de que él está como prisionero ahí por ese delito de llevar una Biblia a otro lado, se entera, y Dios asimismo le da gracia, de que esta persona que lo ha retenido tenía a su papá muy enfermo. Entonces Dios abre el corazón de este hombre para que le cuente a John lo que está pasando, y John le regala un Nuevo Testamento y le pregunta si puede orar por él. Y Dios abre el corazón de este hombre y le dice, yo he visto que tú eres diferente. Y con lágrimas en los ojos, él acepta a Jesús en ese momento. Y eso hace que John tenga apertura para ser ayudado por esta autoridad, porque era una autoridad que lo tenía detenido, para que él pueda llevar sus Biblias escondidas en su mochila. Y esta es una historia y un testimonio de uno, pero muchos tuvieron que morir en el proceso, solo por llevar una Biblia. Hay historias de evangelios de Juan que los enviaban, no sé si en globitos, en barquitos, pero tantas cosas que la iglesia, motivada y apasionada por Dios y por su palabra, se ha inventado para que otros tengan la palabra de Dios. Entonces, existe todavía una cruel oposición para que la palabra de Dios se transmita en todas las etnias del mundo. Y quiero que sepan, hermanos, que esta oposición es esencialmente diabólica. ¿Quién creen ustedes que está detrás de toda esta oposición para que la palabra de Dios se transmita? Satanás, el enemigo, el mundo, las fuerzas malignas. Y esta oposición tiene el rostro de gobiernos, tiene el rostro de religiones, tiene el rostro de instituciones liberales mundiales, entre otras. Quisiera yo alertarlos con este primer punto a que la palabra de Dios está bajo ataque. Y eso no solamente se quedó en 1500, 1600 por el año de la Reforma. Todavía está bajo ataque, y la pregunta es, nosotros, ¿qué estamos haciendo como iglesia ante este brutal ataque? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo sabíamos? Y el punto 2 es el difícil acceso que todavía muchas etnias de nuestro mundo tienen a la palabra de Dios. Yo aquí quiero mostrar un cuadro donde podemos ver de manera general cuál es la necesidad que todavía hay de traducción de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia en diferentes tamaños, formatos, colores, versiones, física, digital, en audio, ilustrado, pero hay 29.34 millones de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a ni una porción de la palabra de Dios en su lengua materna. Y lo podemos ver aquí en este cuadro, que está dividido así. En el Pacífico, 29.9%. En África todavía se debe levantar un 20.9% de proyectos de traducción. En nuestras Américas,
Todavía hay lenguas que no tienen la palabra de Dios, un 8%. En Asia, 38.9% es el mayor porcentaje de necesidad. Y en Europa, un 2.3%. Entonces, algo que debemos considerar además es que no solo se trata del proceso de traducir la Biblia, porque nosotros tenemos una traducción bíblica. No tenemos el texto original porque no hablamos hebreo, no hablamos arameo, no hablamos griego ni latín. Tenemos español. Entonces, es necesario el proceso de traducción, pero algo que es muy importante es que muchas de estas etnias no tienen escritura, no tienen alfabeto. Son etnias y son comunidades donde se comunican principalmente de forma oral. Y esto hace que se dificulte aún más la transmisión de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se van a requerir más esfuerzos, más capacitaciones para hacer accesible la palabra de Dios en el formato, de manera que estas personas puedan comprender la palabra y puedan interiorizarla. Entonces, vamos viendo que la palabra está bajo ataque, pero que todavía sigue siendo difícil que esta palabra llegue a muchos lugares y necesitamos estar conscientes de esa necesidad y de esa realidad. Y el punto 3 es que, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué yo les estoy compartiendo personajes que dieron su vida por la palabra de Dios? ¿Por qué a precio de sangre? Y es que el punto 3, quiero que podamos pensar un poquito en que la palabra de Dios es la base fundamental para una correcta adoración. Y nosotros ya hemos venido estudiando a lo largo de agosto, de septiembre, muchos temas que hablan de esto. Pero lo que yo quiero enfatizar esta mañana es que la palabra de Dios es la que va a mostrar realmente nuestra condición humana, cómo somos. Lejos de la palabra de Dios, ningún ser humano va a comprender a profundidad que es pecador, que está perdido, que está condenado y necesita un Salvador. En ningún otro lugar va a encontrar esa verdad y esa revelación. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y Romanos 3 nos enseña que todos hemos pecado y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Eso solo lo encontramos en la palabra de Dios. No hay ningún otro artículo, no hay ningún otro cuento, no hay ningún otro lugar que nos diga somos pecadores, estamos condenados y necesitamos un Salvador. Es la palabra de Dios la que nos revela el Evangelio para salvación por fe. No encontramos en ningún otro lugar la noticia de aunque somos pecadores y estamos perdidos y condenados, hay un Salvador para nuestras vidas. Romanos 1, 16 y 17 dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. El 17 dice: esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. ¿En qué otro lugar encontramos esta verdad? En ningún otro lugar. Solo la palabra de Dios nos dice: la salvación está abierta para todos. Y la palabra de Dios, esa buena noticia, tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Por eso es tan importante hablar de la palabra de Dios para una correcta adoración. Una persona que no ha escuchado la noticia, la mala noticia de que está condenada y perdida, no va a comprender, o nosotros no vamos a comprender, de que jamás podremos acercarnos a Dios y jamás podremos adorar a Dios como se debe si no tenemos la palabra, si no reconocemos cómo estamos delante de Él. Y jamás podremos adorar a Dios correctamente si no hay un medio por el cual acercarnos a ese Dios. Y es la buena noticia de la palabra de Dios que nos dice: te puedes acercar a Dios a través de Jesucristo por la fe en su sacrificio. Y la palabra de Dios nos dice que siendo salvos por fe, tenemos esa capacidad de adorar a Dios correctamente. ¿Por qué? Porque estamos en una relación correcta con Él. ¿Qué dice Romanos capítulo 5?
Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús. Jamás sabríamos cómo adorar correctamente a Dios si no entenderíamos, si no supiéramos que es por medio de Jesús que yo puedo tener una relación correcta con Él, que me habilita el paso a adorarle. A veces nos encontramos, en algún momento nos encontramos de nuestra vida queriendo llegar a Dios, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas, creyendo que sí llegamos a Dios, pero qué tan alejados de la verdad hemos estado porque no sabíamos, soy pecador, no sabía que Jesús me puede salvar, no sabía que ahora me puedo acercar a Él porque soy justificada por fe, no sabía que aunque me equivoque, Él no me rechaza porque si yo me arrepiento de mis pecados, Él me va a limpiar y me va a perdonar. ¿Y dónde encuentro eso? En la palabra de Dios. Por eso es tan importante, iglesia, de que tengamos y sepamos que realmente es importante la palabra de Dios para adorar a nuestro Señor. Así que la pregunta de esta mañana es, ¿has creído en la buena noticia de Dios para salvación? ¿Usted que se encuentra aquí realmente ha creído la buena noticia de Dios, el Evangelio? ¿Sabe qué es el Evangelio? ¿Lo comprende? ¿Lo asimila? ¿Lo cree? ¿Lo vive? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios le dice, puede acercarse a Dios, puede volver a Dios. Y Dios está dispuesto a perdonarlo y abrazarlo y darle propósito. Y la otra pregunta para los que ya llevamos tiempo conociendo a Dios y hemos creído en Jesús como nuestro Señor, ¿consideras que estás adorando a Dios de la forma correcta? ¿Crees que la forma en que tú estás adorando a Dios es la correcta? El Evangelio siempre será el marco de referencia. Si nosotros queremos responder a esa pregunta, contrastémoslo con el Evangelio. Y vamos a obtener la respuesta, si realmente estamos en lo correcto. Es importante saber que la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios no cambia. Y comprender esto nos debe proveer la confianza suficiente para descansar en la verdad de Dios y adorarle. Porque en medio de un mundo tan cambiante, donde hay tanta persecución, donde hay tanta gente variante, ¿verdad? Saber que la palabra de Dios permanece para siempre debería proveernos el ancla firme en que descansar. Y dice 1 de Pedro 1, del 24 y 25, el 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Jesús dijo en Mateo 24, 35, que el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras jamás desaparecerán. Entonces, si nosotros queremos realmente adorar a Dios como se debe, debemos considerar seriamente la palabra de Dios. Porque va a pasar todo, va a pasar las modas, van a pasar los estilos, van a pasar los predicadores, van a pasar las iglesias, van a pasar las temporadas, pero lo que va a permanecer inamovible, inalterable, es la palabra de Dios. Y como viene de un Dios eterno y veraz, su palabra es eterna y es veraz. Y algo que quiero compartir en este punto es que aunque la palabra de Dios ha sido cruelmente atacada a lo largo de las generaciones, ¿saben cuál es la buena noticia? Que Dios se ha encargado de preservarla. La han quemado, la han destruido, a sus voceros los han asesinado, los han encarcelado, han levantado leyes para que no se difunda la palabra de Dios, pero hoy la tenemos aquí. Y es porque nuestro Dios Todopoderoso se ha encargado de preservar su palabra. Y así será hasta el último día. Así que, iglesia, no hay nada que temer. Y finalmente, el porqué del título de esta prédica: a precio de sangre. Y por eso quiero que escuchemos una canción
Y vamos a meditar un poco en este último punto ya para cerrar. ¿Por qué quería que podamos visualizar este video y escuchar esta canción? Y quiero lanzarles una pregunta para ir cerrando y reflexionando, ¿valoras la palabra de Dios? Yo sé que el video es muy gracioso, pero el tema es muy sensible. ¿Valoramos realmente la palabra de Dios? Y esta es una pregunta muy sencilla de realizar, pero no deberíamos responderla tan a la ligera. En el punto 1 nosotros conocimos la historia de muchos personajes que dieron su vida cruelmente, muchos de ellos, con el único fin de que la palabra de Dios continúe corriendo hacia la audiencia donde fueron enviados. Por eso esta prédica se llama Precio de Sangre, porque ellos pagaron con su vida, les costó su sangre preservar la eterna palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué los motivó a ellos a hacer todo eso? ¿Acaso alguien los obligó? ¿Acaso alguien les prometió mucho dinero para hacerlo? Si hubiera sido así, no hubiera tenido sentido, porque iban a morir igual. ¿De qué iban a disfrutar ese dinero? ¿Saben qué los motivó? Comprender el punto número 3. Comprender que esa palabra de Dios era la base fundamental para que no solo ellos, sino la humanidad conozca al Dios verdadero y lo adore. Y por eso estuvieron dispuestos a dar su vida. Así que te vuelvo a preguntar hoy, ¿estarías dispuesto hoy a dar tu vida por la palabra de Dios? Cuidado. No respondas sin pensar. Porque muchas veces nosotros como cristianos decimos, sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y a veces nos imaginamos como héroes o heroínas en algún lugar remoto del mundo sufriendo. Pero vamos a analizar con detenimiento la cotidianidad de nuestra existencia y vamos a verificar si lo que decimos es cierto. Y aquí hay algunos escenarios ya para terminar. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando series en plataformas de streaming? Netflix, HBO, Disney, Star Plus, Amazon Prime, YouTube, versus ¿cuánto tiempo pasamos meditando la palabra de Dios? ¿Se han puesto a hacer esa pregunta, esa comparación? ¿Es mayor el tiempo que le dedicamos al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto interés demostramos por participar de las sesiones de estudio de las Escrituras en nuestra iglesia local? ¿Nos apuntamos a los estudios bíblicos? ¿Separamos en nuestra agenda, hay estudio bíblico este mes? Voy a hacer lo posible por asistir y responder la hojita de trabajo y estudiar con la iglesia. Así lo hacía la iglesia primitiva. ¿Cuánto interés le demostramos a eso? ¿Siquiera lo tenemos presente? Otra pregunta, ¿nos tomamos en serio el estudio de la palabra de Dios? ¿Que cursamos con seriedad la escuela de formación bíblica? Asistimos a las clases, vemos los videos, participamos de los foros, hacemos las tareas, llegamos a dar el examen en la fecha acordada, o simplemente decimos, o ni decimos, a veces lo sentimos, lo pensamos, no lo verbalizamos, no importa. Que el profesor o el pastor me tenga toda la paciencia del mundo para tomarme el examen cuantas veces sea necesario. ¿Hacíamos eso en la universidad? En la universidad ya había un calendario y te decía, esta fecha es el examen, no importa si te estás muriendo. Yo perdí a mi hermano un día en la madrugada antes de dar un examen. Yo sabía que ya no tenía opción, escribí un mensajito, lo siento, pasó esto, me tengo que ir. No me tuvieron compasión, ni siquiera me dieron las condolencias. Tuve que ir a dar mejoramiento y ver cómo pasa ese examen. Gracias a Dios pasé. Pero ¿qué pasa? Que a veces uno dice, no, es que es la iglesia, es que me debe tener paciencia el pastor, el hermano, es que no voy a ganar un título, no me van a pagar por estudiar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y uno no estudia con seriedad, no valora el estudiar la palabra de Dios. Y esto es serio.
¿Cómo voy a debatir ante un mundo globalista y corrompido con todas sus filosofías si yo no estudio y no me preparo? Y a veces pensamos, es que, ¿de qué me sirve aprender lo del pasado? ¿De qué me sirve aprender esto de los sacramentos? Sí nos sirve. ¿Cómo vamos a defender la fe y cómo vamos a permanecer firmes en la palabra de Dios si no estudiamos con seriedad la palabra de Dios? Cuando debemos entregar un trabajo, nos amanecemos, ¿verdad? Nos quedamos hasta tarde. ¿Por qué no hacemos lo mismo para estudiar la palabra de Dios? Para enviar las tareas en el classroom, para venir a dar el examen, no madrugamos un poquito más. Cuando alguien a tu alrededor te dice cosas o actúa de una manera que claramente deshonra a Dios, ¿te mantienes callado y te vuelves su cómplice? ¿O defiendes la verdad revelada en las Escrituras, dándola a conocer a esa persona? Como lo hizo Juan, como lo hicieron los profetas. Primera de Pedro 3:15 nos dice que nosotros debemos dar defensa de nuestra fe a la gente, con mansedumbre, humildad y reverencia. Pero no podemos quedarnos callados. Otro escenario, cuando nos sentimos tentados a pecar contra Dios en relaciones ilícitas e inmorales con otras personas, la pregunta es, ¿luchas para que la verdad de Dios sea real en tu vida o te entregas al placer? ¿Qué hacemos? Generalmente hacemos las cosas a nuestra manera o le preguntamos a Dios cómo se debe hacer. ¿Por qué les doy todos estos escenarios? Porque estos y muchos más en el matrimonio. ¿Cómo llevamos nuestro matrimonio? ¿Cómo llevamos la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos en secreto? ¿Saben qué hace todo eso? Todo esto pone a prueba nuestra dependencia de Dios y su palabra. Y cada respuesta a estos escenarios va a manifestar algo. Si yo estoy dispuesta a morir a mí misma con tal de que la palabra de Dios se cumpla en mí, y eso sea un testimonio evidente al mundo que me rodea, que esta palabra que yo digo creer es verdad. Si yo no vivo la palabra de Dios en mi propia vida, ¿cómo puedo decirle a otra persona, esto dice la Biblia? El otro me va a decir, no te creo, es mentira esa palabra en tu vida, porque no la vives. Entonces, mi ánimo en esta mañana es, sí, vayamos a otras etnias a dar nuestra vida por la palabra de Dios, pero empecemos aquí hoy. Yo no puedo decir, o no se trata de decir, voy a dar mi vida acá y me imagino como una heroína de la fe muriendo en otro lado, cuando en mi día a día, en lo cotidiano y en lo secreto de mi habitación, yo no estoy dispuesta a amar esa palabra, porque no la estudio, porque no la creo, porque no la vivo, porque no la valoro, porque no la escojo, porque escojo cualquier cosa menos la palabra de Dios, menos la presencia de Dios. Así que la pregunta es, ¿esto les conmueve de alguna manera? ¿Les habla? Mucha gente sufrió cruelmente para que nosotros tengamos la palabra de Dios. Lo valoramos, estamos agradecidos. Y si estamos agradecidos y queremos valorarlo, ¿cómo lo vamos a demostrar? Así que, iglesia, yo quiero terminar diciéndole que es hora de valorar realmente la palabra de Dios en la práctica. Usted sabrá en su contexto y en su situación cómo lo hará. Pero mi llamado aquí hoy es valoremos realmente la palabra de Dios. Y quisiera hacer un llamado también al arrepentimiento, porque probablemente muchos de nosotros no hemos perdido ni estimado todo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. No hemos renunciado a nuestros sueños, no hemos renunciado a nuestro tiempo de ocio y entretenimiento, no hemos renunciado a ganar $1 más. Y usted sabrá a qué más no renunció, pero probablemente es hora de arrepentirnos y pedirle ayuda al Señor. Finalmente, nosotros no seremos adoradores en espíritu y en verdad
Si no centramos cada escena de nuestra vida en la palabra de Dios, viviremos engañados, creyendo una ilusión, creyendo que estamos bien, pero cuán alejados de la realidad. Así que si usted desea cómo conocer, cómo profundizar más en la Biblia, porque dice, yo no sé cómo hacerlo, yo le invito a que usted converse con los pastores. Yo estoy segura que ellos le van a guiar con mucho amor, le van a decir cómo usted puede crecer en la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si damos gracias al Señor y si oramos para que Él siga moviendo nuestro corazón esta mañana? Y quiero invitarlos a una oración también de arrepentimiento, para que el Señor perdone nuestra negligencia, nuestra ingratitud. ¿Ok?